Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos, soy Verónica Insausti y esta es una nueva edición del programa Nuestra América en Disputa. Esta nueva temporada pues me complace en iniciarla con una muy buena noticia entre tantas calamidades que existen en el mundo. Y es que en Naciones Unidas se aprobó finalmente la nueva convención, un acuerdo fiscal universal para cambiar las reglas del juego de la arquitectura actual financiera y que las grandes empresas multinacionales paguen los impuestos que realmente le corresponden. Este es un hecho histórico que ha pasado desapercibido en la mayoría de medios de comunicación, pero pues que va a tener un impacto directo en nuevos presupuestos, pues para el bien común, también partidas concretas para los temas climáticos, para el desarrollo y sobre todo un impacto muy positivo en el sur global. ¿Quieren saber más sobre este tema? Pues acompáñanos en Nuestra América en Disputa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición del programa Nuestra América en Disputa. Estamos en vivo y en simultáneo por 4 medios alternativos de la región. Estamos hablando de NTV Noticias, Huayca, Sedes Ecuador y Sede Trabajo Colombia. Así que a partir de ahora los invito a que nos acompañen, participen con sus preguntas, comentarios sobre este tema que les acabo de anunciar. Esta muy buena noticia y es que se aprobó la adopción de los términos de referencia de la nueva Convención Fiscal de Naciones Unidas. Esto es un hecho histórico y para llegar a este punto, pues, son muchas las organizaciones de la sociedad civil que han trabajado arduo en ello durante años. Entre ellos, y nos acompañan justamente en este programa, 2 representantes de organizaciones claves para haberse dado finalmente este mandato, estas nuevas referencias de la Convención Fiscal Universal. Y ellos son Natalie Bellín, ella es economista, doctora en políticas sociales, presidenta de la TINDAD, y también está con nosotros Adrián Falco, secretario ejecutivo de la Red de Justicia Fiscal para América Latina y el Caribe. Muchas gracias a ambos y bueno, primero que nada, felicitarlos por este gran logro que se ha dado en Naciones Unidas hace unos días y que, bueno, ustedes a través de las organizaciones que representan han trabajado durante años para que esto se dé. Natalie, yo quería empezar contigo para que nos explicaras y les contaras a todo el público que nos está siguiendo en este momento en qué consiste este convenio aprobado en Naciones Unidas y por qué es tan importante. Hola Verónica, un gusto estar aquí contigo de nuevo y con Adrián, mi compañero que pasamos muchos días ahora en Nueva York monitoreándola, incidiendo en las negociaciones. Es realmente un gusto estar acá. Mire, lo que se aprobó en Nueva York el 16 de agosto pasado fueron los términos, como tú también dijiste, los términos de referencia de la Convención Quadro de Naciones Unidas sobre Cooperación Tributaria Internacional. ¿Qué es eso? ¿Qué son esos términos de referencia? Son como la hoja de ruta de la convención que luego que la Asamblea Nacional, la Asamblea General de Naciones Unidas apruebe estos términos de referencia, empiezan las negociaciones de la convención, ¿no? Entonces la convención va a establecer la estructura de cómo los países del mundo podrán cooperar en materia de tributación, ¿no? Los términos de referencia son un documento corto, que tiene 5 páginas, 5 partes y 24 artículos, una introducción, la estructura del documento, los protocolos, los plazos y recursos, y es a partir entonces de eso que la Asamblea General espera, si este año apruebe esos términos de referencia e instale un nuevo comité que va a empezar a negociar la convención. Estímase que serán necesarios 3 años
para cerrar el proceso de la convención. Y nosotros estamos súper felices. Realmente lo que se alcanzó es increíble, no se podía imaginar hace 3 años que eso sería posible. Entonces realmente estamos todavía en una fase un poco de euforia. Antes de empezar de nuevo, como tú también dijiste, el rol de las organizaciones de la sociedad civil y especialmente la TINDA y de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y Caribe fue muy importante para este logro. Así es. Y a ver, Adrián, ¿cómo afectará este acuerdo fiscal a la actual arquitectura de los sistemas financieros internacionales? El audio. Gracias. No, te decía gracias por la invitación. En realidad, como bien decía Natalie, esto es una hoja de ruta. En principio no hay ningún instrumento vinculante por el momento para los países, y sí pensando a futuro, luego de la aprobación de la convención, que es lo que viene ahora con esta hoja de ruta, estos términos de referencia, va a venir, me parece, una etapa de disputa muy compleja en diferentes foros. La OCDE, por ejemplo, en donde estos temas se estaban debatiendo hasta hoy, que se siguen debatiendo incluso en esos espacios. Bueno, ahora hay un espacio mucho más amplio, mucho más democrático. Y creo que esa es la propuesta central de la OCDE, de Naciones Unidas, ¿no? Esta mayor democratización del debate, estas propuestas que finalmente favorecen a la posición de los países del sur global, que han mostrado una clara manifestación de liderazgo, que realmente no nos ha sorprendido para nada, porque nosotros venimos siguiendo el proceso. Parece que sí ha sorprendido a más de algún país europeo esta manifestación de liderazgo que están ejerciendo los países del sur global, inteligentemente, ¿no? Colocando sus demandas, tratando de jugar en bloque con los países de América Latina y del Caribe. Bueno, creo que esta convención o este acuerdo que se va a empezar a discutir ahora hasta la convención, y que se va a coronar con la convención, me parece que pone en tensión esta arquitectura de la que vos hablabas al inicio, y creo que eso es lo más importante, ¿no? Después, digo, hay que trabajar en los detalles, pero que ponga en tensión a esta arquitectura tributaria global me parece que es la mejor de las noticias. Así es. Y Natalie, ¿cómo se logró finalmente aprobar estos términos de referencia? Porque tengo entendido que fueron muchos países que votaron en contra, otros se abstuvieron, pero el rol de los países africanos fue, digamos, básico para que finalmente dé luz verde, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo fue ese proceso, ustedes que estuvieron ahí. Mira, como bien dijo Adrián, hace muchos años que estamos en esta lucha, ¿verdad? Lo que pasa es que hasta recientemente todo el debate tributario global estaba en la OCDE. Ahí es que se discutían los posibles acuerdos, etcétera y tal, con el apoyo del G20, solo que la OCDE es el club de los países ricos y todo lo que se ponían de acuerdo era muy bueno para ellos, pero no para los países del sur global. Entonces, cansados, ¿verdad? Además, una vez, siempre estar al margen de todo eso, los países del sur, pero como también dijo Adrián, especialmente los países de África, dijeron, no, ya no queremos más eso. Y con el apoyo de sociedad civil también, porque nosotros sí estábamos del lado de ellos, decidieron deslocar todo este debate de la OCDE para Naciones Unidas, porque con todos los problemas que Naciones Unidas tiene, es más inclusivo y más democrático que la OCDE. Era muy interesante para nosotros. Veías un debate cuando estábamos en Nueva York hasta la semana pasada. Los árabes hablaban en su idioma, los chinos hablaban en mandarín. O sea, es un espacio mucho más inclusivo, ¿verdad? Todo con traducción. Todos los documentos están siempre disponibilizados en todos los idiomas de la ONU. La sociedad civil participa también con problemas, pero en la OCDE ni se sueña de poder estar ahí. Entonces, el liderazgo de los países africanos y nosotros como sociedad civil apoyando también permitió que esa discusión aconteciera en las Naciones Unidas y también con el apoyo del G77. Entonces, todos los países del sur estaban cerrados alrededor de esta idea, ¿no? De que el debate tiene que ser en Naciones Unidas. Y eso es lo que dijo Adrián, ¿no? Nos ilusionamos mucho con ver cómo los africanos estaban unidos y cómo también los latinoamericanos estaban empezando a tener una visión y una colaboración y una actuación más integrada. Entonces, solo cosas positivas, ¿verdad? Todavía estamos un poco eufóricos,
Tal vez de aquí a unos días estaremos un poquito más críticos, pero estamos en la fase de celebraciones. Sí, bueno, pero no es para menos, ¿no? Porque han sido muchos años de trabajo de las organizaciones, las que representan ustedes y otras más, que ha habido todo un trabajo de incidencia política para que finalmente se pueda dar este resultado en Naciones Unidas, ¿no? Entonces, Adrián, ¿cómo ha sido el rol en los últimos años de las organizaciones de la sociedad civil para que finalmente se dé luz verde a esta convención fiscal? A ver, puntualmente en la convención creo que la sociedad civil jugó, y viene jugando también, ¿no? Un rol como muy destacado, sobre todo mostrando signos de madurez, ¿no? Signos de madurez, de entendimiento político del tema, de entendimiento técnico del tema, de poner adelante permanentemente a la persona, a las personas, a las comunidades. Creo que ese es nuestro rol más importante, entendiendo lo que estaba en juego. Eso es clave, entender lo que está en juego y poder dialogar y hablar el mismo idioma. Tal es así que logramos como una articulación muy fuerte y discursiva, ¿no? Por supuesto, con países como Chile, como Colombia, como Brasil, como Honduras también, y que por momentos la voz de esos gobiernos, increíblemente, parecía nuestra voz. Pero no es que hubo un despertar de los gobiernos, por lo menos de estos y los que mencionaba Natalie del G77, no hubo un despertar de esos gobiernos. Hubo una incidencia directa de la sociedad civil en los gobiernos. Y comprendieron de manera cabal que ese es el camino que tenían que tomar para poder discutir con la OCDE, discutir con los Estados Unidos, discutir con los países europeos en otra clave, porque lo que está en juego acá es la vida del planeta, la vida de las personas. Esa es la discusión que tenemos que afrontar desde estos espacios. Entonces, ese rol destacado de la sociedad civil, y déjame mencionar el rol también destacado que tuvo la Alianza Global por la Justicia Fiscal, como gran red contenedora de organizaciones y demandas, organizando nuestro trabajo en Naciones Unidas, creo que ese es un punto también para destacar, ¿no? Todas las organizaciones que han participado lo han hecho con un profesionalismo y una calidad técnica tremendas, e incluso hoy somos material de consulta de muchos gobiernos que quizás no entienden demasiado el tema y nos dicen, bueno, ¿cómo tenemos que reaccionar frente a todo esto? Y ese ida y vuelta permanente creo que de alguna manera muestra o es ejemplo concreto del crecimiento de la sociedad civil latinoamericana, de la madurez de la sociedad civil latinoamericana, de cómo empezamos a estudiar y a entender política y técnicamente los procesos y cómo incidimos en ellos permanentemente, ¿no? Así es. Bueno, y como dicen también Natalie, todavía, digamos, este logro, están en plena euforia, pero ahora, a ver, hay que aterrizar y ver los siguientes pasos, ¿no? Porque desde los términos de referencia hasta que finalmente se concrete la nueva Convención Fiscal Universal, hay todavía muchas luchas, muchas batallas, ¿no? Que ganar. ¿Cuáles van a ser los siguientes pasos, Natalie? Seguro, Verónica, tienes toda la razón. Tenemos mucho trabajo adelante. Y ya empezamos, por ejemplo, como Brasil tiene la presidencia del G20, que normalmente tiende a favorecer más el espacio de la OCDE, pero ahora con la inclusión de la Unión Africana en el G20 cambia un poco, ¿verdad? Las reglas del juego, y nosotros acá desde Brasil estamos haciendo una incidencia fuerte en la presidencia brasileña del G20, pero también en los espacios del G20, como anteayer estuve en un evento del G20 diciendo de la importancia de la convención y que el G20 tiene que pasar un mensaje claro de que la convención es el lugar apropiado para discutir los temas fiscales. Entonces ya empezamos, ¿verdad? Salimos de Nueva York y ya estamos acá en el G20 trabajando arduamente para incidir junto a los gobiernos para que esto pase. Y ahora tenemos que continuar insistiendo para que la Asamblea General, que empieza su nuevo mandato ahora en septiembre en Nueva York, apruebe estos términos de referencia, nomine el nuevo comité que irá a negociar la convención y que ya se empiece
las negociaciones al inicio de 2025. Lo que se aprobó en los términos de referencia es que serán más o menos tres rondas de negociaciones por año hasta el 2027, ¿no? Que tanto vamos a discutir la convención en sí como los dos protocolos iniciales que se aprobaron, ¿no? Protocolos serían como, digamos que la convención es la constitución de este proceso, y los protocolos serían como las leyes subnacionales que implementan esta constitución, digamos así. Entonces, tendremos que tener mucha energía, y ahí sí, de nuevo quería, como ya lo dijo Adrián, pero es importante decirlo, el papel central de la Alianza Global por Justicia Fiscal, que como es una red de redes regionales, están los asiáticos, estamos nosotros, están los europeos, están los africanos. Este conjunto de redes tiene una capacidad de incidir bastante fuerte, y tendremos que, ¿no? Y como lo lidera la Alianza Global, actuar junto a los gobiernos de nuestras regiones para que empujen eso. Y los retos, claro, hay muchos retos. Para que tengas una idea de las tensiones, unas simples palabras, el gobierno de Brasil sugirió que en los principios y los valores de los términos de referencia se incluyera la idea de progresividad, que no se imaginaba que alguien pudiera ser contra, ¿verdad? Una convención en cooperación tributaria ser contra la progresividad, pues no hubo consenso. Mucha gente se enojó. ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver progresividad con tributación? Una cosa increíble, para que vean cómo es un debate tenso, ¿verdad? Y que tendremos que tener muchas energías para poder seguir incidiendo junto a las Naciones Unidas, pero también a nuestros gobiernos. Sí, definitivamente. Y Adrián, a ver, ¿qué medidas están contempladas dentro de estos términos, digamos, de referencia, donde se menciona que esta nueva Convención Fiscal Universal será, digamos, tendrá una cooperación fiscal más inclusiva, eficaz? ¿A qué se refiere con eso? Bueno, eso se refiere justamente a lo que venimos planteando respecto al rol que juega la OCDE en todo esto, ¿no? A mí, en relación a las medidas que vienen asociadas a los protocolos que se van a redactar, creo que yo lo que más destacaría de todo esto es el espíritu que tienen los términos de referencia. Yo lo he leído varias veces y creo que el espíritu que tienen, tanto en sus compromisos como en sus objetivos, como en sus principios, creo que hay que valorarlo muchísimo. Yo recién ahora, un poco como decía Natalie, estamos saliendo de la euforia y cayendo en la racionalidad. Y creo que lo primero que es más explícito e incluso más evidente es que estamos hablando de la participación plena de todos los países, en igualdad de condiciones y con su propia voz. Eso creo que es central. Después hay una clara respuesta explícita en los términos de referencia, porque hacen mención a un sistema que resuelva o que responda a los desafíos fiscales, o sea, un sistema de gobernanza que responda a los desafíos fiscales. Esto es una respuesta a un liderazgo acabado de los países más ricos, y es toda una declaración política. Decir que buscamos un sistema de gobernanza que atienda a los desafíos fiscales es decirle a la OCDE, ustedes hasta ahora no hicieron nada. Eso creo que es toda una declaración política. Y por supuesto el compromiso del trabajo vinculado con la asistencia administrativa en asuntos tributarios, la transparencia, el intercambio de información. Digo, eso hace a la configuración de un sistema más democrático, más transparente. Pero me quedo con el espíritu de los términos de referencia y esta declaración política de los países del G77, de los países africanos, del sur global, frente a un liderazgo totalmente obsoleto de los países más ricos de la Tierra. Bueno, es un gran triunfo también a nivel político, como tú mencionas, ¿no? Ahora, en la actual, digamos, arquitectura financiera y tributaria global, ¿cuánto dinero están perdiendo los países por esta falta de cooperación, que es la que en teoría estaría en la nueva convención fiscal? Natalie.
Mira, es que la falta de cooperación contribuye a distintas maneras de que no se puedan movilizar recursos nuevos, adicionales, ¿no? Recursos públicos para, como tú también decías, enfrentar los nuevos desafíos. ¿Por qué? Porque cuando un país desea tributar su riqueza, la riqueza de sus empresas o ciudadanos, como no hay fronteras para el capital, se marchan a otro lugar, ¿verdad? Otro motivo es que los países hacen mucha competencia entre sí para atraer capitales y entonces conceden enormes incentivos fiscales, que también son recursos que se dejan de recaudar. Entonces, además de los mecanismos de evasión y elusión fiscal, hay otros mecanismos que drenan, ¿no?, mucha plata de los presupuestos nacionales. No existen informaciones regulares sobre eso porque en realidad a los países ricos y a nuestras élites no les interesa publicar de cuánto estamos hablando, ¿verdad? Porque todas esas élites tienen sus platas en paraísos fiscales y construyen mecanismos de evasión y elusión fiscal. Entonces, hay estimativas. Por ejemplo, la CEPAL estima que en la región se pierde en promedios más de 6% del PIB. Es mucho dinero, ¿no? Hay cuentas de ONGs que muestran cómo al subsidiar pesadamente los fósiles, los combustibles fósiles, los subsidios a los fósiles son básicamente incentivos fiscales, son de como $1 trillón. Es mucho dinero. Entonces, si uno no incentivara más una industria que hace mal al planeta y a las personas, que es los fósiles, y si uno lograría contener esa evasión y elusión fiscal, ya tendríamos recursos públicos en cantidades suficientes para enfrentar los grandes desafíos y, como se dijo, el cambio climático seguramente es uno de los más impactantes, o también realizar los derechos humanos. Entonces, hay plata, hay todo ese discurso de que necesitamos de recursos privados y quitarle el riesgo a las empresas privadas para que financien la transición energética. No es verdad, porque recursos públicos hay. Lo que se necesita es movilizarlos. Y por eso es que esa convención es tan importante, ¿verdad? Porque permitiría que hiciéramos frente a los desafíos actuales con recursos públicos nuevos, adicionales, libres de endeudamiento externo. Es crucial. Por lo tanto, esta convención es muy importante. Sí, sin duda. Y Adrián, ¿por qué se dice que este nuevo tratado fiscal va a ayudar sobre todo a los países del sur global? Bueno, en primer lugar porque los pone en el mapa de la discusión de la tributación internacional. Creo que finalmente vamos a ser visibles para un sector del mundo que lamentablemente nos excluye de todo, y creo que quedó en evidencia más que nunca en estas reuniones, en estas 2 rondas de negociaciones, que dejarnos afuera de la mesa chica tuvo un costo, que son estos términos de referencia y que es esta convención. Ese es el costo que van a pagar los países más ricos de la Tierra por haber excluido de las discusiones a los países del sur global. Se vio muy claramente, un poco lo mencionaba Natalie, en estas 2 rondas de negociaciones, que los países que imponen las reglas que ellos mismos escriben y que a veces incluso las imponen militarmente, bregaban por un consenso, sabiéndose en inferioridad de condiciones. Bueno, quedó muy claro en la votación, ¿no? 110 votos a favor contra 8 en contra y algunas abstenciones. Pero digo, los países que escriben las reglas y que nos las imponen permanentemente, incluso militarmente, en muchos casos y en casos extremos, bregaban por un consenso. Eso por un lado. Por otro lado, me parece que nos da la posibilidad de plantear nuestras demandas, nuestros problemas, de negociar y debatir en igualdad de condiciones, cosa que hoy no está sucediendo, no estamos invitados a la mesa de la OCDE. Y después, atacar flujos financieros ilícitos, atacar la evasión de las grandes corporaciones, atacar a los paraísos fiscales, atacar la opacidad de las guaridas fiscales, esos son los temas que nosotros queremos discutir. Y que la OCDE no discute o discute de manera solapada con algún pilar 1, algún pilar 2. No, queremos discutir transparencia, queremos discutir paraísos fiscales, queremos discutir la opacidad de esas jurisdicciones, queremos discutir la evasión, los flujos financieros.
de carácter ilícito. Eso queremos discutir. Me parece que lo importante de esta convención va a ser escuchar la voz de los países del sur global, que tenemos muchísimas cosas para decir que hasta ahora estaban solapadas o corridas hacia un costado en el debate. Así es, y todos estos temas para discutir, además, tienen fórmulas para que los gobiernos las implementen, ¿no? Por ejemplo, el tema de cómo garantizar que las grandes multinacionales paguen los impuestos que les corresponden independientemente de dónde operen. Esto tengo entendido que desde las organizaciones sociales hay una propuesta concreta para que se pueda implementar. ¿En qué consiste, Natalie, esta propuesta que, digamos, estaría contemplada en el próximo convenio fiscal? Mira, lo que te quería decir en términos de recursos que se podrían movilizar, un poco lo que mencioné antes, porque tributar a las multinacionales y saber cuánto eso correspondería en patamares, en niveles que serían más justos para nosotros, es más difícil tener estimativas. Pero desde el punto de vista de tributar a las personas con grandes fortunas, se estima que con tributos pequeños, que nosotros defendemos hasta que sean más grandes, algunas ONGs están haciendo cálculos, se podría movilizar de 250 mil millones de dólares a $1 trillón por año, ¿verdad? Con impuestos a las grandes fortunas, que parte de esas fortunas son constituidas por activos que vienen de grandes empresas privadas también. Pero solo eso, sin considerar lo que se podría tributar de multinacionales en los países a donde ellas actúan y no en sus países sedes, ya permitiría resolver buena parte de nuestros problemas de hoy día, ¿no? Como los cambios climáticos, el cambio climático, la pobreza, el hambre, las crisis sanitarias, porque la pandemia fue una, probablemente dirán otra, están empezando a hablar ahora de esta de Pox, ¿no? De no sé cómo se dice en español, esta pandemia que está anunciándose ahí ahorita. La viruela del mono. La viruela del mono, exactamente. Entonces, solo eso, solo tributando a las grandes fortunas, que corresponde a una mezcla de personas y de activos de empresas, y ya lograríamos movilizar muchos recursos públicos, de nuevo, como dije, nuevos, adicionales, accesibles porque son públicos, libres de endeudamiento externo, que es un gran problema de nuestros países, ¿verdad? Pero también de países africanos, que por la deuda que les imponen los países del norte no logran hacer sus políticas públicas. Entonces, claro que todo eso es un reto, demanda tiempo, establecer esos acuerdos, como dijo Adrián, ni siempre hay armonía entre todos los países para determinados temas, pero solo de ofrecer esta posibilidad de decir que recursos existen, y para eso necesitamos ponernos de acuerdo, y es eso, como también dijo Adrián, que los países del sur están entendiendo, y que nosotros como sociedad civil también iremos contribuyendo, aportando cada vez más informaciones e incidiendo junto a nuestros países, que puede ser el gran suceso de esta convención, ¿verdad? Que tendrá dificultades, que tendrá retos en su negociación, pero que se anuncia como una enorme potencia, ¿no? De recursos públicos nuevos, adicionales y libres de endeudamiento. Así es. Bueno, y de concretarse este nuevo sistema fiscal, se dice pues que se podría tener mucho más recursos para el desarrollo de servicios públicos, para la acción climática, en fin. Pero esto, Adrián, depende de cada país, la decisión de hacia dónde destinar estos nuevos recursos producto de las recaudaciones, o va a ser, digamos, dentro de la convención se va a determinar que los Estados miembros deben usar estos recursos para estas partidas concretas. ¿Cómo sería eso? No, en realidad
no va a haber como una especie de organismo supranacional que determine a dónde va el dinero. Eso es una decisión soberana de cada uno de los países. Me quedé un poco enganchado con lo que decía Natalie, porque esto es todo un debate geopolítico. Hay todo un debate geopolítico detrás de todo esto. No es simplemente una convención, no estamos hablando simplemente de algunos impuestos o de que paguen las transnacionales. Estamos hablando de dónde se aloja el poder real en este mundo. Creo que el debate dentro de la convención pasa por ahí, ¿no? Y más allá de que, o sea, que haya un nuevo sistema fiscal o que se reescriban las reglas fiscales globales, bueno, depende de muchas cosas y me parece que hay muchísima agua todavía que tiene que pasar por debajo del puente. Yo rescato una vez más el espíritu, los términos de referencia, lo histórico del proceso, con todo el peso que pusieron en los debates los países del sur global con la Unión Africana a la cabeza. Ojalá que América Latina pueda tener un proceso similar en el futuro. Ojalá el proceso PETELAC de la Plataforma Tributaria de América Latina y el Caribe sirva para organizar, aunque sea técnicamente en los primeros pasos, porque después hay que darle músculo político a eso. Ojalá que técnicamente podamos fortalecer un espacio para después nutrirlo de política y dispararlo como bloque regional. Y creo que las decisiones y los compromisos que han quedado planteados en los términos de referencia, de reconocer la soberanía de cada uno de los estados a la hora de cobrar impuestos y que las prácticas fiscales de cada estado no terminen perjudicando al estado que tienen al lado, que tienen enfrente o que tienen a 10.000 kilómetros. Creo que eso es un factor muy fuerte, ¿no? Que ha quedado plasmado en los términos de referencia. Y esto claramente con la intención de romper esa lógica de la carrera a la baja, claramente de atacar la lógica perversa de los paraísos fiscales, que la OCDE no quiere discutir. Entonces, desde esos términos de referencia se intenta eso, respetar la soberanía de los países, no atacarla a través de la utilización de paraísos fiscales que terminen reduciendo sus impuestos, sus presupuestos públicos. Creo que ahí está un poco la clave de lo que va después representar si hay inversión para justicia climática, si hay inversión para mejorar la educación. Me parece que primero hay que dejar que los países se desarrollen soberanamente, sin ataques de terceros países con prácticas fiscales nocivas. Creo que ese es el primer punto, ¿no? Después de ahí, construir que cada uno construya su propio futuro y su propio desarrollo como mejor le convenga. Así es, bueno, definitivamente, como has dicho, pues ha sido un debate geopolítico más allá de esta convención fiscal y que muestra además por ejemplo, que organismos como la OCDE ya no están al servicio de la mayoría de países, de la mayoría de intereses de poblaciones del mundo. Y esto, en ese sentido, pues, es un gran paso más allá, pues, de las nuevas políticas fiscales y tributarias para, políticamente hablando, por así decirlo, ¿no? Para que además se visualice el sur global que hasta el momento, pues, estaba relegado para las decisiones mundiales. No sé si Adrián y Natalie quieren agregar algo más antes de culminar con el programa de hoy, ya a modo de cierre, porque estamos contra el tiempo. Empezamos contigo, Natalie. Bueno, mira, podría quedarme acá horas, ¿verdad? Hablando porque fue muy está siendo muy emocionante vivir este momento histórico que todavía tiene muchos retos, como también dijo Adrián. Pero bueno, el programa está acabando. Quería agradecerte mucho por eso, por ayudarnos a difundir, ¿verdad? Porque programas como este pueden contribuir a difundir esta idea para más personas, para que se suman a nuestras luchas para continuar actuando por una convención verdaderamente inclusiva, participativa y justa. Muchas gracias, Verónica. Y un gusto estar contigo de nuevo, Adrián. Igualmente, Natalie. Bueno, para mí fue una experiencia increíble el ver en acción a los países debatiendo.
indignarme con la posición de los países de la OCDE, ponerme contento con la posición de los países del sur global, pero creo que hay un punto a destacar también que tiene que ver con que los países de América Latina que son miembros de la OCDE votaron a favor de la convención. Yo quiero saber cómo se va a empezar a desarrollar ese debate interno en los países y hacia afuera. Porque los mismos países de América Latina, miembros de la OCDE, le están diciendo a la OCDE, ustedes no han hecho nada todavía. Déjennos a nosotros abrir el debate a otros países para mejorar esta situación. Creo que eso es clave, va a ser clave en los próximos años. Ojalá que tengamos de aquí al 2027 la posibilidad de tener una muy buena convención fiscal en Naciones Unidas. Por lo pronto, rescato nuevamente lo histórico del proceso, el hito fundamental de estos términos de referencia y me quedo con eso. Así que gracias, Verónica, por la invitación. Bueno, muchas gracias a ustedes, Adrián y Natalie. Nuevamente felicitaciones por toda esta labor de hormiga que han hecho durante los últimos años para que se dé finalmente los términos de referencia de esta nueva Convención Fiscal Universal que sientan los cimientos de una política fiscal más justa e inclusiva en todo el mundo. Como tú o ambos dicen, todavía falta mucho por recorrer, pero ya se empezó con muy buen pie. Así que nosotros desde aquí, Nuestra América en Disputa, vamos a hacerle el seguimiento también. Esperamos nuevamente tenerlos en el programa. Chao, muchas gracias. Hasta luego. Chao. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en una próxima edición del programa Nuestra América en Disputa. Cuídense mucho. Chao.